Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros Manolo Gómez de la Torre, Emilio de la Cruz, Enrique Montiel y Rafael Garófano. Queríamos plantearle a nuestros invitados las visitas de carácter político que hemos tenido en los últimos días. El lunes vino el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, estuvo en los laboratorios del CEIMAR en Puerto Real y luego hizo una visita institucional turística a la ciudad de Cádiz, estuvo en el oratorio y viendo la colección de Costus en el espacio de cultura contemporánea. El martes estuvo aquí Grande Marlaska, el ministro del Interior y cabecera de lista para las elecciones por el Partido Socialista, y vino también Pablo Casado, que estuvo en Jerez apoyando no sé qué iniciativa, Capital de las Motos de Jerez, perdón. Y luego estuvo en Cádiz dándose un paseo por la Plaza de la Catedral, la Plaza de las Flores y el mercado. En fin, no sé, durante unos días parecía que los informativos empezaban siempre con Cádiz. Bueno, ¿quién empieza? ¿Rafael? Bueno, propio de el tiempo que vivimos. Es decir, habrá muchas visitas, entre otras cosas porque se supone que Andalucía tiene un fondo de votantes muy importante, que ha habido una gran movida después de las últimas elecciones andaluzas, y unos porque quieran consolidar los resultados y otros porque quieran alterarlos, pues está siendo tratada con especial miramiento por los que estudian dónde hay que ir. O sea, por supuesto, no es iniciativa de los líderes, sino que responde a estudios de previsión de votos y ahí estaremos, ¿no? Yo creo que vienen normalmente a recalcar o a poner de manifiesto alguna institución o alguna labor importante que se está haciendo, pero nunca para apuntar la resolución de carencias, ¿no? Entonces nunca irá a esos grandes proyectos que tiene planteado la ciudad de Cádiz de cara a actuaciones importantes del gobierno, incluso que el próximo gobierno debería asumir como promesa electoral para quedar bien, pero ni siquiera por esas, ¿no? O sea que... Bueno, el tema de Cádiz es el siguiente, o sea que hay que mirar Cádiz en clave, por ejemplo, Bahía de Cádiz, porque Cádiz son 100.000 habitantes, poco más, 120 o 130, pero la Bahía de Cádiz, el Arco, son más de 500.000 habitantes. Entonces, el trabajo de captación del voto lo están planteando entre Cádiz, Jerez y Algeciras. Es que Cádiz, Jerez y Algeciras dan una cantidad de votos que es muy grande, ¿eh? Y su repercusión en los medios. Claro, muy grande. Entonces, ¿pero qué está ocurriendo aquí? Hombre, que si viene, por ejemplo, Pedro Sánchez para ver el CEIMAR, que bueno, que está estupendamente bien, se deja acompañar por el rector y le enseña y él ve ahí el futuro de oportunidad, ver lo importante que es esa tecnología para el futuro y desarrollo de la provincia. Pues bueno, después también va acompañado del obispo, por cierto, a ver un sitio absolutamente extraordinario, ¿no? Es decir, que eso es el oratorio de San Felipe Neri es un lugar extraordinario, no por lo que allí ocurrió, que por supuesto es fundamental, sino por el mismo edificio y lo que hay allí dentro, que son tesoros tremendos, ¿no? Y después se da un paseo por la Alameda con el candidato a la alcaldía y tal. Por cierto, yo no vi a Rafael Román en ningún... No. Alguna razón debe haber que me extraña. Creo que estaba en el ECO. Creo. Pero no ha salido... Porque Paco Cano se pegó a Rafael para ver si así alcanzaba al presidente. La gloria, sí. Y después el otro asunto, el de Casado, ¿no? Bueno, Casado va a venir, yo seguro que va a venir más veces. Tendrá que ir a Algeciras, porque allí tiene a un candidato potente, que es el alcalde, ¿no? Y después en Jerez la candidata número 1 es de Jerez y fue alcaldesa de Jerez, y en Jerez se juega mucho. Yo creo que porque, aunque aquí no ha venido todavía nadie de Vox, ¿no?
y el general todavía no se ha movido. No, yo no he visto que le hayan hecho una campaña, no he visto yo al general está acuartelado. en los cuarteles de invierno, ¿no? Pero lo que está muy claro es lo siguiente, que si los datos a tener en cuenta, Emilio, son los datos de las últimas elecciones, de las autonómicas, hay un montón de miles de votos de Vox en la provincia de Cádiz, pero un montón. No sé ese montón cuánto, si va a dar un diputado. 60.000 votos da un diputado. Sí, Uno. Pero es que si da un diputado es que también lo quita. ¿A quién se lo quita? ¿A quién se lo quita? Y entonces también, bueno, aquí ahora mismo yo no creo que esté el horno para que venga Ciudadanos. Si estuviera aquí Manolo Pérez Fabra diría: tu amiga Inés Arrimada. Pues mira, yo mandaría a Inés Arrimada, que por lo menos hace, porque aquí el tema está bastante roto. Aquí hay heridas que no es que se han producido, que son heridas graves, y entonces es que lo que se juega, si Ciudadanos aquí pierde un diputado y un senador, pierde muchísimo, en mi opinión, pero mucho. Entonces, a ver qué está pasando aquí, ¿no? Profundizando demasiado con la visita, ¿no? Las visitas, porque, vamos a ver, estamos en campaña, como bien decía Rafael, entonces de este tiempo y así es, y está Cuenca, está Zaragoza y tal. ¿Qué pasa? Cádiz pasa en una ciudad cómoda, muy cómoda. La gente cuando viene aquí, los candidatos se sienten muy cómodos porque además de la gente aquí es agradable, no hay problema. Tenemos la referencia del oratorio de la Constitución, que también da su cierto empaque, pero no creo que haya ninguna estrategia. Hombre, habrá la misma estrategia que, repito, que pueda en cualquier sitio para captación de votos, ¿no? Si empiezas un poco a visualizar bueno, cómo se pegan, ¿no?, los candidatos, etcétera, viendo las fotos del candidato de Cádiz con él, o sea, se sigue la antigua usanza pensando que por mucho que te pegue tú al líder se te va a pegar algo, cuando al final el gaditano o el cañailla o el deporte sabe lo que es un candidato municipal y un general. Aunque después comentaré un poquillo por algunos datos. Va a haber mucha clave, como tú decías, de voto nacional en las municipales también por la cercanía. Con respecto a la visita de Casado, hombre, pues yo creo que Casado viene un poco a rendirse ante los poderes de Antonio Sanz, porque vamos, es que lo que se ha hecho en este tiempo, la foto que por cierto también sacaste tú el otro día, ¿no?, de Jerez, que digo yo personalmente los aprecio a todos los que están ahí, pero claro, cuando te ves María José, el Lili, un querido amigo mío Aurelio Romero, pero es que no se dan cuenta de que hay que cambiar un poco, y sobre todo la configuración que se ha hecho nuevamente en base a que yo creo que aquí el casadismo no ha sabido implantar, y ya sí lo puedo decir. Antes decía, y se lo dije al propio alcalde: hombre, tú tienes que dedicarte a la alcaldía si quieres tener poder, pero si quieres hacer algo tienes que tener un mínimo de estrategia. No has sido capaz en este tiempo de presentarle 4, 5 o 6 personas casadas y decirle: aquí se hace una gestora mañana, si se quisiera cambiar, ¿no? No, pero digo yo, Emilio, que el 20% ese de que hablan que no se ha renovado es Cádiz. Claro. Ese 20%. Claro, pero es que la cabecera sí. Sí, pero da una sensación muy patética que el candidato a alcalde y alcalde actual para el Senado, para las autonómicas, y ahora me voy, y ahora lo mismo, ahora para el Congreso. Vamos a ver, habéis tenido tiempo para visualizar. Me llegó otro día un comentario que yo preguntaba por aquellos que han quedado sueltos, que se han pronunciado. Digo, por ejemplo, ¿qué pasa con Loíza? Que se hablaba en su día de esa autoridad portuaria, que si tal y cual. Y entonces alguien me dice, alguien que puede imaginar que no conoce la política, porque me lo dijo también, le dice: no, a Loíza le han prometido la diputación. Digo, no. Y habrá dicho Loíza, y habrá dicho: ¿hay alguien más? No hay otra cosa, porque, hombre, se dan aquellas cosas que se pueden dar. Entonces, el panorama general, con esto termino. Primero, yo creo que va a haber una subida importante en España en general, y aquí también, del Partido Popular. Veréis cómo se va a ir haciendo un voto centrado, porque está calando en general la idea de que la derecha dividida pues puede dar problemas, y yo creo que va a haber. Yo creo que sí. Has concatenado
dos frases. Algo así como, el PSOE subirá porque el voto se va centrando. No, yo no he dicho está, yo no he hablado del PSOE. No está en el PP. No, pero que se va centrando en el PP, no que se esté centrando ideológicamente. No, perdona. Ya, no. Bien. Es que buena aclaración. Concentrando, perdona. Claro. Está concentrando. Sí. Yo lo voy viendo, ¿eh? Y después, con algunos permisos de algunos clientes que me han permitido que de temas generales pueda hablar, porque son encuestas que afectan, pero hay una corriente importante. Por eso te digo que en estas elecciones, a lo mejor las grandes subidas que se esperaban a partidos, en el caso de Vox, pues obviamente va a subir, pero a lo mejor pensaban subir 80, pues van a subir 40, por decirte una barbaridad. ¿Qué pasa con Ciudadanos? Lo mismo, porque al final lo que pasa con Ciudadanos es que el Ciudadanos tenía ese voto que perdió el PP por la actuación en Cataluña y lo tuvo. O sea, que Ciudadanos tuvo un voto de derechas por el Partido Popular, por lo blandengue del Partido Popular. Y sin embargo, al venir Vox, pues le está quitando también esa parte. Ciudadanos va a crecer un poco, todo el mundo va a vender que ha crecido, pero no va a ser espectacular. Pero Ciudadanos se merece una reflexión. Lo que sí, y con esto termino. Bueno, ahora hablamos de encuestas. Vale, sí. Pero lo que sí termino. Esta visita y este reflejo en la provincia, bueno, pues ya está el escenario. Falta, como dices tú, algunos que están por salir y a ver cómo actúan en el ruedo y especialmente a ver cómo va a afectar la situación de Ciudadanos en Cádiz. Luego, efectivamente, podemos entrar en valorar las encuestas de hoy mismo que aparecen en 2 medios de comunicación, pero la visita. Yo de la visita la verdad que tengo poco que decir. Primero, estoy convencido. Cádiz es una provincia en la que se eligen 9 diputados y por tanto es de las provincias que cualquier partido que se presente a las elecciones va a cuidar porque está entre las provincias que eligen medio alto. Por tanto, eso justifica el que por aquí todos los partidos vayan a pasear a sus líderes. Otra cosa es que me parece que eso ya es un método antiguo. Lo mismo que cuando se empezaba con la primera pegada de carteles. Yo creo que esas cosas ya tienen nada. Yo creo que parafraseando lo que hemos dicho aquí algunas veces, llegó y fuese, sin nada más. Porque al final tú dices, bueno, de la visita que queda, pues la foto haciéndose un selfie, la otra foto haciéndose un selfie, y el ministro, que sí es verdad que entró un poco más en arena, y cuando le preguntaron, porque hay una diferencia entre los líderes a los que no se les pregunta porque no se quiere que tengan contacto con la prensa, y luego los que vienen un poco en plan ministro, a los que claro tienen que contestar ante los medios de comunicación, y entonces dice pues que la comisaría nueva no ni está ni se le espera, que hay que de alguna forma rentabilizar el gasto que se ha hecho en la de la avenida, y que para las murallas pues no hay dinero porque no se ha aprobado el nuevo presupuesto y no hay dinero, que son los temas que hoy podían importar, ¿no? Por tanto, yo creo que estas visitas que van a repetirse durante estos días, supongo que bastante por parte de todos los partidos, creo que son visitas que tienen en mi opinión, ningún impacto en el voto, más que el que, bueno, pues sí, tener presencia aquí, pero yo creo que esos paseos no tienen ningún ya capacidad de movilizar en este sentido a nadie. Parece ser que lo que va a tener una influencia decisiva en el voto va a ser las redes sociales. Y ya se está produciendo la fake news, concretamente. Estos días se ha producido una extraordinariamente curiosa, que es que aconsejan que se vote al primero de tal, al primero de cual, para que no se hagan los otros. Es completamente falso, se está manipulando y esto va a ser un basurero de mentiras, ¿no? Lo que lleva por Facebook, por Twitter y por los WhatsApp, tal, va a ser todo, porque dices tú, bueno, que venga el presidente no es, hombre, si el presidente habla imagínate, con 500 personas, os saluda,
a lo mejor esas personas que tienen ya una visión directa del líder, no sé, pues eso puede tener su importancia, ¿no? Y si no tiene importancia eso, y eso no influye para nada, el que vengan, no influye para nada el meeting, no influye para nada, entonces algo influirá, algo tiene que influir, porque o es que ya los votos están, ya está el pescado vendido, como se dice en Cádiz. ¿Ya está el pescado vendido? Hay una estrategia. Algo no está vendido, ¿no? Pero hay una estrategia que Emilio a lo mejor puede abundar en eso, que no está claro lo que se gana con la presencia, pero hay sospecha de que no teniendo presencia se pierde. Sí, claro, y entonces, se gana, ¿no? y entonces hay que estar. Y además si es en proximidad física y geográfica cercano, con el otro candidato, pues más todavía, ¿no? Es que hay una cosa importante con respecto a lo que estabas diciendo tú. Para que os hagáis una idea, las encuestas que estamos haciendo ahora. Bueno, abrimos el capítulo de encuestas. Sí, venga, empieza. Pues, las encuestas que estamos haciendo ahora no tienen nada que ver con incluso ni con el método que podíamos hacer antes. Digamos, el método es más o menos el mismo, pero utilizábamos, como decíamos, los históricos. Porque había una evolución, entre comillas, lógica, de subidas, bajadas, entonces hacía después tus efectos correctores. Hoy eso no está, y respondiendo a lo que tú decías, es que está todo el pescado vendido, no, es que el pescado a lo mejor se vende 10 minutos antes. Es que antes estaba esa línea ideológica, pero ¿cómo? ¿Está vendido ya? No, que se puede vender 10 minutos antes de la ahora la gente claro, por la inmediatez que hay. O sea, hoy evoluciona tanto la información, las encuestas. Yo he hecho un seguimiento de todas las encuestas, coges más o menos la media y podemos sacar las conclusiones que decíamos antes. El Partido Socialista con ¿cómo se llama? Por la situación de Podemos, ¿no? Pues tiene un incremento importante, y después tenemos la parte de la derecha que va bailando un poco en función. Por eso se están manejando en el escenario sobre todo los dos candidatos ahora, tanto porque habéis visto que Vox va a su ritmo. Ellos piensan que ahí hay un nicho de mercado y yo no me quemo. Sin embargo, nosotros dos están intentando a ver quién es el jefe de la oposición. Pero no, con esto termino. Un segundo, Emilio. Es que, a ver, porque me interesa tu opinión. Yo, por ejemplo, veo sospechoso, pero muy sospechoso, el que empiecen a salir voceros en general, portavoces de tal, que digan que un pacto PSOE y Ciudadanos es lo deseable y sería la mayoría. ¿A quién perjudican diciendo eso? ¿A Ciudadanos? ¿Al PSOE? Porque está claro que eso inocente no es, ¿eh? Bueno, pues inocente no es. Pues fíjate que con esto termino, Manolo, que en ese estudio de todas las que han salido hasta ahora, desde la Voz de Galicia y tal. Hoy publica otro el Grupo Johnny. Exactamente. Bueno, pues yo veo que hay, igual es casualidad, pero como yo no creo en las casualidades, en casi todas las que sacan periódicos, prensa o comunicación conservadora, le da más cancha al PSOE, o más resultados al PSOE, incidiendo en que puede gobernar nuevamente, y en los que son más de izquierda es al revés. Es decir, yo creo que se está jugando a movilizar. Claro. Hombre, yo, por aclarar lo que decía antes, claro que alguna influencia tendrá, pero que hoy no es muy influyente los paseos de los candidatos entre la gente. No es hoy eso. En relación a los pronósticos, ¿no? ¿Qué va a pasar el día 28 de abril? Yo creo que cuando se hace esa pregunta tendría que decirse al interpelado y tenga usted en cuenta que tiene derecho a permanecer callado, porque todo lo que pueda decir luego será utilizado en su contra, porque normalmente es verdad que entre lo que con lo cambiante que es hoy, más vale hablar de lo que está pasando y de lo que lo inmediato anterior ha pasado, que lo que vaya a ocurrir entonces, que en un mes y con la política tan cambiante puede no parecerse en nada a lo que hay. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Y qué ha pasado? Hay una cosa que yo creo que es objetiva. Desde que Sánchez gana la moción de censura, el PSOE inicia un camino de subida que se ha mantenido hasta el día de hoy permanente. Segunda cosa,
Lo contrario, en Andalucía ganó las elecciones, ganó las elecciones. Lo que pasa es que la posibilidad de gobernar, pues eso que ahora se rechaza tanto, pues no ocurrió. Entonces, esa subida está siendo permanente. Está siendo permanente una bajada del Partido Popular en beneficio sus votantes de Vox. Han dejado de ser el elemento diríamos, definitorio del ciudadano las expectativas, y la realidad le da, parece ser, bastante menos que las expectativas que tenía. Y que Unidos Podemos ha caído en una situación en la que, entre los problemas internos y que el liderazgo ha estado ausente por la baja por paternidad, pues lo ha llevado a una situación ahora mismo muy... Hombre, pues, no ha estado presente en el debate político durante un tiempo, y eso es objetivo, eso ha sido así, y en un momento como el que hay, pues esa ausencia se ha notado. Entonces, esos son elementos que hasta ahora han pasado. Y en parte, ¿por qué han pasado? Y con esto termino. Pues ha pasado otra cosa, y es que desde el momento que no se aprueban los presupuestos, el eje divisorio de la política en España, que era entre constitucionalista y no constitucionalista, ha desaparecido, porque los independentistas le negaron el voto a Pedro Sánchez, y entonces Pedro Sánchez ha dicho: ¿dónde está el acuerdo que yo tenía con los independentistas? No es así. Y luego hay otro elemento: el juicio que se está celebrando, el fiscal no parece que haya recibido órdenes para modificar las peticiones de pena que tenía con el gobierno anterior. Por tanto, pero hasta ahora, la fiscalía no ha modificado. Por tanto, ese eje que antes dividía y en el que se sentía cómodo la derecha diciendo nosotros somos los constitucionalistas y el PSOE no es constitucional, eso ha desaparecido, y ahora el eje es izquierda y derecha, y en ese eje el Partido Socialista se siente mucho más cómodo y la derecha se siente más incómoda, fundamentalmente el caso de Ciudadanos, porque tienen un socio que le es necesario para ellos poder estar en una situación privilegiada, pero les molesta por la mala imagen que ante determinada gente pueda tener. Entonces, esos son los hechos que han ocurrido. ¿Esto cómo va a terminar? Eso es lo que habrá que ver. Bueno, pero lo que pasa es que de Ciudadanos, por añadirte algo más, Ciudadanos, que lógicamente ha tenido o tiene la posibilidad, o podía tener la posibilidad de una captación de un voto de descontento del PSOE, al no ocurrir eso, porque el PSOE va hacia arriba, el problema no tiene más remedio que tener esa estrategia, porque es donde se están dando cuenta ahora mismo de que están perdiendo. Un dato, ¿sabes un dato que puede explicar por qué, por ejemplo, se ha mostrado Rivera tan contundente en no querer un acuerdo con el Partido Socialista? En el stream que hoy hace el Confidencial, que publica el Confidencial, dice que casi el 28% de los votos que tenía Ciudadanos se le han marchado al PSOE, y ha querido taponar esa salida diciendo que no vamos a tener, porque del electorado que le queda prefiere a Abascal, del que le queda, no del 28 que se ha ido al PSOE, sino prefiere a Abascal a Pedro Sánchez. Pero la cuestión que yo veo claramente es la siguiente: hay dos escenarios, que es lo que el elector está viendo en España. Hay un escenario que dice que la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, por lo tanto, la formación de un gobierno, o se da entre PSOE y Ciudadanos, o entre PP y Ciudadanos. Incluso hay una tercera que se vincula a la primera que he enunciado, y es que el PSOE puede, con los resultados, puede formar gobierno con Podemos, con mayoría absoluta, o con Ciudadanos, con mayoría absoluta. Se pueden dar casos. ¿Qué haría el PSOE en cualquiera de los supuestos? Mayoría absoluta con Ciudadanos o con Podemos implica que el PSOE se iría con Podemos o que se iría con Ciudadanos para hacer gobierno. Ábalos lo dijo el otro día. Sí, Ábalos lo dijo el otro día. Preferimos a Ciudadanos.
Claro, es lo que está diciendo el PSOE. Y claro, pero Claro, digo eso, yo, claro, dice pero Alfonso Emilio, Guerra, claro, pero que se habla antes de la claro, elección, Emilio, la que se pregunta es, habla eso, de pactos, este hecho que está al alcance de cualquiera, porque se está repitiendo por ahí, condiciona el voto de la gente. Es decir, si la gente le dice, no, va a ocurrir esto, la gente se deja, se echa, como dice ese Damos un receso y seguimos en un momento. Continuamos en el Café del Correo. Recordamos que están hoy con nosotros Rafael Garófano, Enrique Montiel, Emilio de la Cruz, Manolo Gómez de la Torre. Aquí en el descanso estábamos jugando a los pronósticos y podíamos incluso hacer una porra. No, porque ganas tú. Y luego no pagas. Claro, claro. No. Las apuestas las repite ganas lo tú. que estabas diciendo. Sí. Vamos a introducir. Sí, bueno, Las encuestas reiteran todas, sin excepción, que el PSOE va a ser el partido más votado, que cualquier gobierno que se pueda formar en España tendrá como eje al PSOE, que estará del orden de los 120, 130 diputados, las encuestas, ya veremos lo que ocurrirá. En Andalucía hubo una sorpresa grande con las encuestas. Que el PP va a estar entre 80 y 90 diputados, que Podemos pega un bajón muy importante que puede situarle en torno a los 30, 30 y algo diputados, a riesgo incluso de que le supere Vox, con 30 o 30 diputados, y que Ciudadanos, en contra de las primeras expectativas que podía sobrepasar al PP, se quedaría en torno a 50. Esas son, digamos, por resumir, la que publicó El País, el ABC, El Confidencial, hoy en el Grupo Yolí, con un titular así un poco raro que dice el PSOE, o gobierna con Ciudadanos o con el Frankenstein. Sí. Ese es el discurso dominante. O sea, eso No, que es lo que el publica. discurso dominante. No, es lo que publica. Sí, sí, Que sí. yo no digo, no, el por discurso eso digo de- dominante, porque domina en casi todos los análisis. Pero que igual alguna encuesta la han hecho un encuestador serio. Yo pienso. Que hay algunos, ¿eh? Yo Aquí hay pienso, encuestadores serios. Yo pienso que no es tan claro esto. Pienso que yo más bien voy hasta el rabo todo más esto, bien voy que más diría bien voy Pascal. a una especie de empate técnico entre PP y PSOE, empate, en dándole, pienso, ¿Pero es tu pronóstico o tu deseo? no, ¿cómo va a ser mi deseo? No sé, yo no te estoy tengo ningún preguntando. yo no tengo ningún deseo. ¿Tendrás Fernando, algún te lo deseo? juro. No Joder. tengo ningún deseo. Pero ¿cómo no va a tener deseo? No, únicamente, hombre, no me Enrique, gusta. Enrique, mira, hay una situación nueva que es la siguiente. En las elecciones anteriores, la novedad que concitaba ilusión era Podemos respecto al PSOE y se llevó mucho votante. En esta hay ilusión por Vox, que le va a quitar votos al PP, que antes no existió. Es decir, que el bocado de Vox va directamente al cuello del Partido Popular, directamente. Habrá algunos, el otro día me enteraba cómo en el mundo rural hay antiguos votantes del PSOE que van a votar a Vox por cosas como las peleas de gallos, la crianza de los gallos de pelea y tal y cual. Es decir, que hay elementos rurales. Incluso, Rafael, ¿no crees que hay alguna gente que va de Podemos a Vox? O sea, gente que votó antisistema radical, ya, también. sí, También, a Podemos, hombre, a muerte claro, contra el sistema. claro. Y ahora lo antisistema es Vox. Sí, ahora lo antisistema es Vox. Pero muy mayoritariamente yo creo que va a la yugular del Partido Popular y ahí va a tener una bajada importante. Y la situación sí es más complicada es los análisis que se hagan, desde mi punto de vista, claro, los análisis que se hagan de Ciudadanos y el resultado final. Yo creo que ahí es donde están las grandes incógnitas, porque ese bandazo que ha dado en su posicionamiento político, cómo va a repercutirle y en qué posición lo va a dejar para el día después, ¿no? Yo creo que hay una cosa que es importante. Si el ciudadano no supera al Partido Popular, será un gran fiasco para Ciudadanos y será, aunque pierda 40 diputados, una victoria moral
para el Partido Popular, porque en todo esto evidentemente se está jugando la hegemonía del bloque de derecha. Lo que pasa es que Vox, que puede haber incluso voto oculto en relación a Vox, puede dar la sorpresa de que se aproxime a disputar esa hegemonía dentro de la propia derecha. Hay un tema que hoy se hace público también de datos. Hay casi un 13% de votos de Ciudadanos que se van a Vox. No creo eso. Que se van a Vox. Es que no me lo creo. Que se van a Vox. Casi. No me lo creo para nada. Sí, bueno. Pues, todo entonces, eso es intoxicación. Quiero decir hay una especie de voto que era de voto nacional, español, que se iba a Ciudadanos, porque ni PSOE ni PP colmaban un poco la ansiedad de clarificación respecto al tema de Cataluña, que ahora tiene ahí la clarificación de Vox, ¿no? Que no lo dije antes, y cuando estabas comentando ese 28%, el discurso, yo no coincido contigo en el discurso de Rivera, porque precisamente el discurso de Rivera anti-PSOE es porque se le está yendo, por la derecha también, se le está yendo, porque como bien decía Rafael, ellos concentraron el voto español y Arrimadas y tal y cual. A partir de que ahí llega, como te dice, el genuino, que ya va destapado, y ellos además empiezan a jugar y se les empieza a ver el plumero como otros partidos, con los fichajes, la gente se va yendo. Pero Emilio, por lo que yo sé de esto, por lo que yo sé, Vox es el ala derecha del PP. Yo no creo el Vox como antisistema, no lo creo. O sea, dice, hay gente que votaban a Podemos, que eran antisistema y éramos, no me lo creo. Bueno, yo conozco gente. No quiere decir que sea norma, pero conozco gente. Conocer a uno. Que lo dice, no, más de uno. Pero que lo dice, pero que no sé si lo hay. Gente enfadada, que votó a Podemos, pues está enfadada y ahora va a votar a Vox, porque le garantiza el enfado. Yo creo que Vox es, y además por sus candidatos, por su discurso, Vox es el ala más derechista del PP, que estaba cabreada con Mariano Rajoy. Mira, ese es Vox. Y Ciudadanos es el ala más centrada del PSOE, que se ha desplazado al centro porque el PSOE se ha ido por Cataluña. Enrique, pero esa es mi opinión. Bueno, pero aceptando incluso tu opinión, hay un tema que es Vox a la derecha del Partido Popular. Siempre. Pero, ¿por qué en vez de ala no es la mitad más uno del Partido Popular? Bueno, ese es el tema. O sea, ala lo plantea como minoritario, pero puede ser mayoritario. Te voy a dar una razón que a Fernando le va a hacer mucha gracia. Como diría don José María Pemán, por la providencia. Es que la providencia mira por España. Yo, por ejemplo, yo creo al hilo de lo que plantea Rafael, hay un tema que yo creo que explica también en parte esos resultados que hasta ahora, yo digo hasta ahora, están apareciendo la sociología política, que vienen a decir: el PSOE retiene el 76% de lo que era su electorado. Después de las fugas que tuvo hacia uno y hacia otro, retiene ese porcentaje y recibe votos de Ciudadanos y recibe votos de Podemos, que parece que ya eso se ha estabilizado y de ahí los posibles datos. Pero Ciudadanos hacia quien más se le iba era hacia el PSOE, después hacia el PP y después hacia Vox. Hacia Vox se le iba un 6 y pico % de sus votantes y un 12 y pico % hacia el Partido Popular. Es decir, que ahora mismo todavía, y por eso se ven situaciones que ya empiezan a aparecer más homogéneas en todas las encuestas que se están dando, y es establecer que una vez desaparecido el eje que confirmaba el enfrentamiento entre unos y otros por el asunto catalán, ese tema parece que tiene menor importancia y empieza a tener más importancia el eje izquierda-derecha. ¿Por qué? Porque el Vox ha logrado
introducir los temas de debate cada vez que quiere. Introduce los temas de debate y en este país se vuelve a debatir sobre cosas que ni se pensaba que se iba a volver a discutir. Y sin embargo se discuten. Y por eso aparecen cosas tan extrañas como que vamos a llenar ahora el Congreso de los Diputados de militares, de toreros, de gente que participa en reality show, cosas extrañas. ¿A qué obedece esto? Desde el punto de vista de Vox, a que sus candidaturas se parezcan lo más posible a la gente normal y corriente y lo menos a la élite política en la que coinciden ellos en ese discurso tan populista que hay que acabar con ella. Pero, Manolo, yo creo que aquí, aunque su jefe sí, haya pertenecido a la élite política, sí, durante 20 años. Manolo, a ver si tú estás de acuerdo conmigo. Resulta lo siguiente, que la posición táctica del PSOE a través del ministro y portavoz diciendo que, hombre, yo quiero pactar con Ciudadanos, y la posición táctica de Ciudadanos diciendo con Pedro Sánchez, cuidado, con Pedro, no el PSOE, con Pedro Sánchez yo no pacto nada porque no es de fiar y porque nos ha demostrado que tiene un pacto secreto con los independentistas o los separatistas y con Podemos, y eso es pésimo para España. Estos son movimientos tácticos. Sí, es pura táctica, pura estrategia. Pero eso se desvanece. Claro. Entonces, si el caso de Ciudadanos parece más estratégico que táctico. Ciudadanos es una cosa tremenda. Parece que últimamente le ha entrado pánico por los datos cambiantes, porque ha tomado algunas decisiones en pocos días que efectivamente desde aquí hasta las elecciones el tiempo se le va a hacer eterno, porque de plantear con el PSOE ni ahora ni después va a haber acuerdo con Pedro Sánchez. Con Pedro Sánchez. Es que puede haber un escenario donde hay un PSOE sin Pedro Sánchez. Con Pedro Sánchez. Bueno, pero eso no cabe la posibilidad. Pero de ahí por posibilidad. Hombre, eso es como decía Abraham Kurzix. Claro, solo hemos de temer que el cielo caiga sobre nuestras cabezas, pero eso no va a ocurrir mañana. No, pero además pero el otro cambio ha sido una vez, pero ahora tiene él una muy amplia mayoría en el Comité Federal y en el grupo parlamentario. Ahora mismo está bastante centrado. No, pero el cambio siguiente que ha hecho Ciudadanos de ofrecerse ya al gobierno de coalición en pocos días, es decir, ahí hay un giro importante y se ha producido en una semana o dos. Sí. ¿Por qué? Naturalmente, porque los datos que le van viniendo, los jefes de gabinete y los estudios le van diciendo inmediatamente, por aquí hay fuga, intenta tapar esto, pero el resultado al final es que el votante posible o potencial de Ciudadanos va a decir, bueno, pero es que en este último mes o en estas 2 últimas semanas ha dado unos bandazos que yo no sé este partido por dónde va. La historia no termina el día de te voy a decir una cosa. Pensar a quien le hace polvo esa postura de Ciudadanos a Podemos. O sea, la estrategia de Podemos consistía en decir: el PSOE, empujado por el IBEX, terminará pactando con Ciudadanos. Pero cuando Ciudadanos lo que está discutiendo, lo que pretende que se discuta es si Albert Rivera o Pablo Casado, ¿quién de los dos va a ser el presidente del gobierno? Mira, ese es el ámbito de debate que quiere Ciudadanos. Pablo Iglesias se queda sin discurso. Además, por ejemplo, cuando Ciudadanos dice es que había un pacto secreto entre los independentistas y eso, claro, eso se rompe cuando los independentistas echan de presidente del gobierno a Pedro Sánchez al no aprobar los presupuestos. Entonces, eso cae. Están arrepentidos. Y dice, súper arrepentidos. Bueno, y dice además el Partido Socialista, nosotros preferiríamos una mayoría con Ciudadanos que con los independentistas. Y dicen también en otra declaración, en relación al nacionalismo, jamás entraremos en una negociación que tenga que ver con eso. 13 banderas de España ha puesto el otro día, 13. Entonces te quiero decir que al haber cambiado ese eje y haberse introducido con la llegada de Vox y la manifestación de Colón, etcétera, el eje izquierda-derecha, ahí se siente cómodo se siente el Partido Socialista, incómodo Ciudadanos, evidentemente. Y en el tema que planteaba Fernando, efectivamente, en el tema de Unidos Podemos, es que eso, una vez que tú le quitas las confluencias,
una vez que le añade el problema interno que tienen, pues claro, se convierte en el elemento de preocupación del propio Partido Socialista, que dice, es que si estos señores siguen así, no vamos a poder completar ni siquiera una investidura prescindiendo de los independentistas, que es lo que querría en el mejor de los casos el Partido Socialista. San Fernando se ha roto el pacto Podemos-Izquierda Unida. No, en bastantes municipios. Es que Lo de Madrid claro, niveles patéticos. a un mes de las elecciones se va a romper en todas Pero partes. ¿por qué están cambiando los temas y que lo pasó en Andalucía? Porque la media en encuestas hasta meses antes puede estar casi en un 40%, un 30 y tanto de indecisos, de no saben qué van a hacer, que en otros momentos, digamos, en la política o la estrategia anterior, donde estaban los medios de comunicación solamente la prensa, la radio, la tele, donde las personas tenían estaban más imbuidos en el tema de la ideología, pero ahora ese importante 30% es que te puede tomar una decisión el día antes. Y dice, como decía yo, que se pasó en Andalucía, pero cuando hablan de tanto de Vox, digo, en Vox lo que ha hecho es igual que le pasaba a Sánchez. Una pregunta técnica, Emilio. Sí. Si en Andalucía hubo un voto oculto a las encuestas dirigido a Vox, yo creo que ya el electorado de Vox ha dejado de ser oculto, ¿no? Exactamente. O sea que, porque ahora ya van con orgullo. Lo que antes hacían en silencio, desde que se ocurrió lo de Andalucía, es posible que haya más votos ocultos al PP. Quizás a lo mejor vuelven a ser. Solo un porcentaje. A lo mejor vuelven a ser votos ocultos PP y PSOE. O sea, PP. la naturalidad. PP, sobre todo puede tener ahora mismo el voto oculto mayor, Lo que yo puede tener estaba el PP. comentando. Yo voy viendo en personas que votaron a Vox, pero de esa manera que yo la defino como: ¿qué te duele, Susana? ¿Con este palo o este el que voy a coger? Este que te duele, ¿comprendes? No con convicción ni nada. Eso ahora te puedo decir que en alguna cala de un 80% que votó Vox, vuelve al Partido Popular. Sí, Por el miedo, porque 76% que tú decías, Manolo, del PSOE. Bueno. 76, él dice el 80 en el otro. O sea que ahí no estamos en magnitud de. No, es que hay de una los cosa que mantienen importante, la fidelidad de Manolo, voto. con las cosas ahora de mismo el Partido Socialista lo está manteniendo. Con las cosas de comer no se juega. Entonces, las autonómicas siguen siendo, ¿no?, un poco chichinabo, pero las cosas de comer Y lo que le he dicho son a las de Rafael ¿Te cuenta? antes, que inmediatamente detrás de estas elecciones vienen las municipales. Claro, ¿crees son que no? muy importantes. Mira, y entonces la gente también a lo mejor va a Enrique, intentar votar pensando en lo que viene luego. le digo a Mira, Rafael. en esto no estamos hablando casi de personas, y en las municipales el elemento personal Por ejemplo, empieza a tener un peso tremendo grande. y modifica Pero mucho. pero claro, ¿sabes qué pasa? Que la situación esta que se da ahora es tan complicada que cuando hacemos la pregunta para las municipales, estamos hablando de encuestas para las municipales, hay que dejarle claro, mire, está usted que es municipales, pero que son las municipales, que no son, porque enseguida te dicen, ¡pum! Y te dicen, espera, no, es que, bueno, o sea, que es que está la gente deseando Hay una cosa, dar el voto en esta, y es complicado sacarlo. que puede dar también un poco dirección de que se están produciendo en algunas cosas algunos cambios. Las elecciones parece que dan un buenísimo resultado al Partido Socialista en Cataluña, convirtiéndose la primera fase. otra vez volviendo a lo que fue siempre, que en las generales siempre ganaba el Partido Socialista de Cataluña, aunque en las autonómicas ganase Convergencia y Unió de Pujol. Pero A lo mejor por eso ha venido Alfonso Guerra Calle a decir ahora parece Bordo y Zeta. que el Partido Socialista y claro, cada vez que el Partido Socialista tiene buenos resultados, evidentemente en Cataluña, y los tiene en Andalucía, pues tiene más posibilidades de ganar. Claro, ¿qué va a pasar en Andalucía? El Partido Socialista de Andalucía, ¿qué va a prevalecer? ¿Las ganas que le tiene a Pedro Sánchez o el interés que debiera primar de movilizar a su gente para que haya un buen resultado, aunque eso suponga quedar más en entredicho a Susana Díaz porque ganase y tuviese ahora más votos Pedro Sánchez en Andalucía que la otra? Eso es un elemento a tener en cuenta. ¿Tú crees que la gente, digamos, del entorno más íntimo del PSOE va a votar a María Jesús Castro para el Senado? Sí. Que ha sido metida. Sí. ¿La va a votar? Sí. ¿Tapándose la nariz o mirando para otro sitio? Bueno, Te digo, ya lo Hay veremos. muy poca gente que en el Senado votan distinto que en el Congreso. Poquísima gente. Esto que te he dicho, esta evolución
esta vuelta de algunos militantes al PP que han votado a Vox, muchos es que no se sentían representados por la gente del PP y vuelven a ponerse, aunque mira lo que le dijo ayer la pinza en la nariz. Aznar, ayer Aznar retó Le aguante la al mirada. duelo me aguanta la mirada. Abascal. A ver quién le Le dijo, aguanta la mirada. a ver si aguantando la mirada me dice Miro de derechita cobarde alguien. Una pregunta, Emilio, Son dos testosterona enfrentadas. otra pregunta técnica. ¿Qué porcentaje de población en unas municipales vota exclusivamente pensando en las municipales? En el candidato, en este caso. En general, es decir, candidato, programa, Sí. la gestión, es decir, Sí. Yo tengo la teoría de que por lo menos cerca del 80% vota en clave nacional, siempre. Sí, votan ¿En las 70. municipales? En las marca. municipales. Un poquito menos, Poquito menos, 70. Y, 60, Por ahí. y hay un 70. porcentaje más pequeño del que nos creemos, Sí. que vota solo porque cuando Teófila ganaba, es que ganaba el PP siempre, en generales y en autonómicas en Cádiz. Cuando Erquiche ha ganado, es que Podemos Subió. ha ganado en generales, autonómicas, en europeas. Pero Y Teófila ganó cuando ganaba 5 Carlos veces Díaz, por que el mayoría PSOE absoluta. ganaba, Sí. que sí. No, se pero cumple no, con también, Teófila, no, también, verdad. también hay un añadido. Y el PP ganaba No, en las eso- generales. claro, Pero también, no, Sí, pero sí, también, sí. pero hay un Estaba añadido. Zapatero. Solo ganó Zapatero una vez. Hombre, Una vez ganó Zapatero. No, una vez tuvo Depende, 8 años. es que hay Una vez que tuvo un 8 añadido años. importante. Depende, que ya ahora hay menos de esto, cuando existían grandes liderazgos. Cuando había grandes liderazgos, llámese Pacheco, llámese Barroso, Julián pasó a Vita, Teófila. Manuel Moreno, Aparicio, Líderes de Antonio ciudad. Moreno. Entonces, en la líderes ciudad, de hecho, fijaros que nosotros cada vez que hacíamos, igual que en Chiclana, había que preguntar por Chiqui, ¿no? Cuando era el nombre del alcalde. En Jerez, cuando hacíamos encuestas, yo le decía a las encuestadoras, no le preguntéis por el que va a votar PSA, PA, porque la gente no se entera. Pacheco. Claro. Y entonces la gente decía votar Pacheco, pero es que no se sabían ni las siglas. Sí, había un componente personal. Hombre, Claro, hay un componente- Mira, que yo no- que no lo hay decir ahora. antes, Ya, que no lo ha hay venido ahora. Alfonso Guerra Cádiz a ayudar a Pedro Sánchez, ¿qué os parece? ¿Ayudarle o a matarlo? No. No, yo he escrito lo que opino de Alfonso Guerra. Me parecía mal antes y me parece mal ahora. Hay gente que antes le parecía mal y ahora como critica al PSOE. Pero el titular de Ayer dijo, por ejemplo, que es que Solchaga y Borrell eran gente de derechas que no lo sabían. Ah. ¿Entiendes? Y que habían caído al lado del PSOE. A mí me encanta eso, ¿no? Pero Que la portada del diario de Cádiz de hoy, jueves. la democracia está en peligro. La democracia está en peligro, con una foto así, Pero, a vamos, 5 columnas. pero va a venir Alfonso Guerra y nos lo va a resolver todo. Sí. Eso es fuerte, porque si está en peligro y el que tiene la obligación constitucional de defenderlo es Pedro Sánchez, Bueno, pero eso- ¿a qué ha venido aquí? No, pero puede ser sé, fruto hombre, ¿quién defiende? de la coyuntura, porque Ah. el hecho de que los partidos defiendan sus intereses partidarios es siempre así. Yo creo que solo excepcionalmente y en momentos históricos se anteponen intereses generales o intereses de la nación o tal o cual. yo es que Y creo- ahora que se necesitaría, por supuesto, que hubiera intereses nacionales, en el sentido de España-nación, sin embargo, se duda muchísimo de que eso se superponga a intereses de partido. ¿no? Yo, Y lo que además pasa, eso- yo de Alfonso Guerra no tengo buena opinión y tengo elementos en los que sustentar eso, que ahora no voy a entrar ya en ello, lógicamente. Pero Alfonso Guerra, desde hace un par de meses, es Es de derecha y no lo sabe. un escritor que ha escrito un libro, intenta venderlo lo mejor que puede, y entonces está en esa gira, porque yo digo, si ahora la democracia está en peligro, había que recordarle que cuando se proclama la República en Cataluña y cuando se elaboran dos leyes que dicen que rompemos y por encima de nosotros ni está la Constitución ni nada de eso, gobernaba el Partido Popular. La única vez que en este país se ha declarado la independencia de una zona de su territorio, en este caso tan importante como Cataluña, se ha hecho bajo el mandato del Partido Popular. Por eso muchas veces se intenta, pues todo eso, echemos tinta de calamar en el sentido de que hay acuerdos secretos y eso. No, los hechos objetivos lo que dicen es eso. Y si ahora está la patria en peligro y la democracia en peligro, ¿cómo estaba ese día
en el que se declaró la independencia unilateral de Cataluña con relación a España. No ello entonces... Tenemos que terminar antes de que Enrique hable de Inés Arrimadas. ¿De quién? De Inés Arrimadas, digo. Es muy guapa. Es el momento de hablar de Inés Arrimadas, pero no, ¿Tiene? cada vez menos. Cada vez menos. Sí. Vamos a que empezó gustándote. ¿No te refieres físicamente? ¿Te refieres...? No, todo. No se puede separar la forma del fondo. ¿Tú crees? Bueno. Buenos debates va a haber entre Inés Arrimadas y la Cayetana candidata del Álvarez Partido de Popular, la Cayetana Álvarez de Toledo. Soy amigo ¿Alguna de dedicatoria? Bueno, varias dedicatorias. Primero a mi buena amiga desde pequeño, Rosa Yolí, y a su marido, que tuve ocasión de estar con ellos anoche. A Alfonso Guerra tuve la ocasión de decirle, cuando me estaba firmando el libro, digo, me han encantado sus opiniones, pero por si quiere ver buenas opiniones, ve a Café del Correo. Y dijo que no se lo perdía. No, que no se lo va a perder. Que lo ves siempre, lo ves online. Y ahora es la primera vez que vamos a mandarle un recuerdo a una niña de 4 añitos, que es Teresa Marín, hija de Javier Marín y su mujer Teresa, que es vecina. Y bueno, pues como pues, me ha reconocido y quería que... Entonces le digo, pues te voy a Tienes contento a las planchadoras, a las cajeras del para que tú veas que ya hasta en la niñez... Lo tienes muy contento tú, porque Lo ya tiene no- abandonada. Lo tiene abandonada. Dando la cantera. la cantera. Ajá, Bueno, bueno. la cantera. Bueno, pues damos por concluido el Café del Correo de esta semana. Agradecemos a Enrique Montiel, a Emilio de la Cruz, a Manolo Gómez de la Torre y a Rafael Garófano por sus opiniones y sus comentarios. Les agradecemos a todos ustedes por habernos prestado atención y les convocamos para dentro de una semana a un nuevo Café del Correo.